Nintendo ha demostrado una y otra vez que sabe reinventarse. Hoy, la Nintendo Switch es un éxito rotundo, con más de 140 millones de unidades vendidas y una biblioteca de juegos icónica. Pero no siempre fue así. Antes de este triunfo, Nintendo tuvo varios tropiezos, desde consolas que nadie entendió hasta accesorios que parecían sacados de una película de ciencia ficción. En este video repasaremos los fracasos más grandes de Nintendo y cómo cada error lo llevó a convertirse en la potencia que es hoy. Cuando Pokémon Go se lanzó en 2016, se convirtió en un fenómeno mundial. Millones de jugadores salieron a la calle para atrapar Pokémones, explorando el mundo real y conectarse con otros entrenadores. Con el tiempo, el juego fue evolucionando con nuevas funciones y eventos, y Nintendo, junto a Niantic, intentó capitalizar este éxito con varios dispositivos complementarios. Uno de ellos fue el Pokémon Plus Plus, lanzado en el 2023. Este dispositivo era una versión mejorada del Pokémon Plus original y del Pokémon Ball Plus, ofreciendo funciones adicionales como seguimiento del sueño a través de Pokémon Sleep. Sin embargo, lo que parecía ser una idea prometedora terminó siendo un fracaso por varias razones. El accesorio salió al mercado con un precio aproximadamente de $55, lo que muchos consideraron excesivo para un dispositivo con funciones limitadas. Para algunos jugadores simplemente no valía la pena gastar tanto en algo que no ofrecía una experiencia significativamente mejor. Aunque permitía atrapar Pokémon sin abrir la app y hacer girar Poképaradas automáticamente, sus mejoras con respecto a versiones anteriores eran mínimas. Además, las funciones de seguimiento del sueño, que se promocionaron como una de las características principales, no resultaron ser tan innovadoras ni útiles como se esperaba. A diferencia de fracasos como la Virtual Boy o la Wii U, el Pokémon Plus Plus no fue un desastre total, pero sí un producto irrelevante que pasó desapercibido, no logró convencer a los jugadores y rápidamente quedó en el olvido. Este es un claro ejemplo de cómo Nintendo y sus socios a veces intentan extender demasiado la utilidad de sus franquicias, sin una estrategia clara. Sin embargo, si hay algo que ha demostrado Nintendo es que siempre sabe aprender de sus errores. En 1989, Nintendo lanzó uno de los accesorios más ambiciosos y adelantados a su tiempo, el Power Glove. Este dispositivo, desarrollado por Mattel en colaboración con Nintendo, prometía una forma completamente nueva de jugar en la NES. La idea era simple, pero revolucionaria: un guante que permitiera controlar los juegos con movimiento de la mano en lugar de un control tradicional. El Power Glove tenía sensores de movimiento y botones programables en el antebrazo. Se usaba dos barras de sensores infrarrojos que se colocaban en la televisión para captar los movimientos del guante. En teoría, esto permitiría a los jugadores interactuar con los juegos de una manera nunca antes vista. Aunque el concepto era impresionante, la ejecución fue un desastre. Los movimientos no se registraban correctamente, lo que hacía que la experiencia fuera frustrante. El retraso en la respuesta de los juegos hacía que los comandos fueran poco fiables. Aunque se vendió como un accesorio innovador, solo tenía dos juegos diseñados específicamente para él: Super Glove Ball y Bad Street Brawler. Los demás juegos de la NES técnicamente podía usarse con el Power Glove, pero no estaban diseñados para aprovecharlo bien. A pesar de su fracaso comercial, el Power Glove se convirtió en un objeto de cultura gracias a su apariencia futurista, apareciendo en la película The Wizard, donde fue presentada con la icónica frase "I love the Power Glove, is so bad". Esta escena ayudó a cimentar su legado en la cultura pop. Nintendo aprendió que la tecnología de control por movimiento necesitaba perfeccionarse antes de ser adoptada masivamente. Décadas después, con la llegada del Wii Remote en 2006, finalmente lograron hacer realidad la promesa de jugar con movimientos naturales, pero de una manera mucho más efectiva y accesible. La Game Boy Micro fue una de las versiones más curiosas de la familia Game Boy, lanzada en el 2005. Esta consola portátil llegó en un momento extraño. La Nintendo DS ya estaba en el mercado y captando toda la atención, mientras que la Game Boy Advance todavía tenía un catálogo sólido. En teoría, el Micro debía ser una opción premium para los jugadores que querían una consola ultra portátil, pero terminó siendo un fracaso comercial. La Game Boy Micro
Micro era extremadamente pequeña, con un diseño moderno y carcasas intercambiables que lo hacían personalizable. Además, tenía una pantalla retroiluminada con mejor calidad que la del Game Boy Advance SP. Sin embargo, este diseño tenía un gran problema. Su pantalla de 2 pulgadas era demasiado pequeña para muchos jugadores, lo que dificultaba la experiencia en juegos con texto o detalles gráficos importantes. Uno de los mayores errores de Nintendo con el Game Boy Micro fue eliminar la compatibilidad con los juegos de Game Boy y Game Boy Color, una característica que sí tenía la Game Boy Advance y la SP. Esto significa que solo podía reproducir títulos de Game Boy Advance, lo que reducía drásticamente su atractivo. En 2005 la Nintendo DS ya estaba en el mercado y comenzaba a ganar popularidad con juegos innovadores como Nintendo y Mario Kart DS. La atención del público y los desarrolladores estaba puesta en la nueva consola de doble pantalla, lo que hizo que la Game Boy Micro pareciera un producto innecesario. A pesar de ser más pequeña y con menos funciones que el Game Boy Advance SP, el Game Boy Micro costaba lo mismo en su lanzamiento, $99. Para muchos jugadores no tenía sentido pagar ese precio por una consola con una pantalla más pequeña y menos juegos disponibles. El Game Boy Micro vendió alrededor de 2.5 millones de unidades, una cifra muy baja en comparación con los 81 millones de Game Boy Advance. No solo fue un fracaso comercial, sino que también marcó el final de la marca Game Boy, ya que Nintendo decidió apostar completamente por la Nintendo DS en el futuro. El Nintendo 64 Disc Drive fue un periférico diseñado para la Nintendo 64 que permitía usar discos magnéticos en lugar de cartuchos tradicional. Nintendo lo promocionó como una revolución en la forma de jugar, pero terminó siendo uno de los fracasos más grandes de la compañía. A finales de los 90, Nintendo enfrentaba una dura competencia con Sony y su PlayStation. Mientras que el Nintendo 64 usaba cartuchos, PlayStation apostaba por los discos compactos, que eran más baratos de fabricar y podían almacenar más datos. Esta extensión permitía juegos más grandes gracias a sus discos reescribibles de 64 megas, funciones en línea con un servicio llamado RaidNet que permitía compartir contenido y juegos en línea, expansión de juegos ya que algunos títulos podrían recibir contenido adicional mediante los discos. A pesar de la ambiciosa visión, el Nintendo 64 DD fue un desastre por varias razones. Se anunció en 1995, pero salió hasta diciembre de 1999 y solo en Japón. Para ese entonces la PlayStation ya dominaba el mercado y la nueva generación, la PlayStation 2 y la Dreamcast, estaban en camino. Para aprovechar muchas de sus funciones, los jugadores tenían que pagar una suscripción mensual, algo poco común en la época. Nintendo fabricó menos de 15.000 unidades y al final muchas terminaron sin venderse. El Nintendo 64 Disc Drive fue una apuesta arriesgada que no funcionó, pero demostró la capacidad de Nintendo para innovar, incluso cuando las cosas no salen bien. Aunque fue un fracaso, muchas de sus ideas ayudaron a moldear el futuro de los videojuegos. La Wii U es uno de los fracasos más notables de la historia de Nintendo, pero al mismo tiempo fue un paso crucial para el desarrollo de la Nintendo Switch. A pesar de contar con grandes juegos y una idea innovadora, la consola no logró despegar. Cuando Nintendo lanzó la Wii U en 2012, la confusión comenzó desde el anuncio. Mucha gente pensó que la Wii U era simplemente un accesorio para la Wii original y no una nueva consola. Esto se debió a que Nintendo mantuvo el nombre Wii en la nueva máquina y no hizo un buen trabajo explicando sus diferencias. El diseño de la consola también jugó en su contra. A primera vista parecía que el gran gamepad con pantalla táctil era el dispositivo principal, lo que llevó a aún más confusión. Muchas personas creían que la gamepad era una consola portátil, similar a un nuevo modelo de Nintendo DS, cuando en realidad solo funcionaba en conjunto con la Wii U y tenía una distancia limitada. Uno de los mayores problemas de la Wii U fue la falta de apoyo por parte de terceros, a diferencia de consolas como la PlayStation 4 y la Xbox One, que recibieron una gran cantidad de juegos de estudios externos. La Wii U tuvo muy poco apoyo fuera de Nintendo. Esto significa que juegos populares como Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed no llegaron a la plataforma, o si lo hicieron fue con versiones incompletas y sin soporte a largo plazo. Las compañías externas no querían arriesgar a desarrollar juegos para una consola que tenía bajas ventas, lo que generó un círculo vicioso. Sin juegos
juegos, menos ventas, y con menos ventas, menos juegos. En comparación con sus competidores, la Wii U quedó rápidamente obsoleta, mientras que la PlayStation 4 y la Xbox One ofrecían gráficos en alta definición con hardware potentes. La Wii U apenas podía mantenerse al día, sus capacidades técnicas no eran lo suficientemente avanzadas para atraer a los jugadores más exigentes. Además, su sistema operativo era lento y la interfaz de usuario se sentía torpe en comparación con lo que ofrecía otras plataformas. Desde el principio, los tiempos de carga eran largos y la tienda digital era poco intuitiva. En la década de los 90, Nintendo era el rey de los videojuegos gracias al éxito de Super Nintendo NES y la popularidad del Game Boy, pero la compañía no se conformaba y quería innovar en la forma en que los jugadores experimentaban los videojuegos. Así nació el Virtual Boy, un intento ambicioso de llevar la realidad virtual a los hogares, pero que terminó siendo uno de los fracasos más grandes de la historia de Nintendo. El Virtual Boy fue presentado como una consola revolucionaria que ofrecía gráficos en 3D inmersivos gracias a su visor especial. Nintendo lo promocionó como una experiencia de juego única, diferente a todo lo visto hasta ese momento. Pero había un problema, no era realidad virtual en el sentido moderno. No era un casco de realidad virtual como los actuales, sino un dispositivo estático que debía colocarse sobre una mesa y apoyarse con un soporte. Para jugar, los usuarios tenían que inclinarse incómodamente hacia el visor. La pantalla solo podía mostrar tonos de rojo y negro, lo que cansaba rápidamente la vista y hacía que la experiencia fuera poco atractiva. Muchos jugadores reportaron mareos y molestias después de usarlo por poco tiempo. Incluso Nintendo recomendaba descansos cada 15 minutos, lo cual era una gran limitación para los jugadores. Solo se lanzaron 22 juegos en total, con títulos poco memorables. Costaba $180 en su lanzamiento, una cantidad alta para una consola con tantas limitaciones. La Virtual Boy fue un desastre comercial. Se lanzó en 1995 y fue descontinuada en menos de un año debido a sus bajas ventas. Fue la primera consola de Nintendo que no tuvo éxito en absoluto. A lo largo de la historia, Nintendo ha tenido altibajos, pero siempre ha sabido levantarse y sorprendernos con nuevas innovaciones. La Nintendo Switch demostró que aprendieron de sus errores y ahora, con la posible llegada de la Nintendo Switch 2, las expectativas están por las nubes. ¿Será otro éxito arrollador o un tropiezo inesperado? Solo el tiempo lo dirá. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenidos sobre el mundo de los videojuegos.